Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica de Cypress. Es un gozo el estar nuevamente congregados en este lugar para adorar a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Damos gracias a Dios por la presencia de todos y cada uno de ustedes. Nos gozamos en el Señor de que usted nos acompañe en esta mañana. Y bueno, pues nuestra oración es que usted sea bendecido en esta hermosa mañana y que Dios se glorifique y que Él permita que usted tenga un excelente tiempo de comunión con Él y también de comunión con la iglesia, ¿verdad? Nos da gusto ver a muchos hermanos que estaban fuera y también queremos dar gracias a Dios por las personas que nos visitan el día de hoy. Así que si usted nos visita el día de hoy, pues sepa que estamos felices de tenerle entre nosotros. Gracias por darnos ese privilegio. Sean bienvenidos y esperamos que se sientan bien en medio nuestro y deseen hacer de esta iglesia su hogar espiritual, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque esté con nosotros. Bienvenidos. Ustedes saben que el rol por el que estoy aquí ahorita es predicar la Escritura y saben que también me gusta ir directo a lo que tengo que hacer. Les pido por favor que abran su Biblia en Romanos 8:28. Romanos 8:28. Y venimos siguiendo una serie basada en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los romanos, ¿verdad? Y el título de la serie es el Evangelio de Dios, porque la carta a los romanos, el apóstol Pablo específicamente está dando la instrucción a una iglesia, la iglesia de Roma, que nunca había tenido un apóstol en medio de ella. Y es por eso que Pablo escribe esta carta con el propósito de darle sana enseñanza, sana instrucción. Y esta carta tiene un propósito muy claro para nosotros y es predicar, hacer una exposición clara del Evangelio de Dios. Que la iglesia entienda cuál es el verdadero Evangelio de Dios. ¿Ok? Entonces, ese es el título de esta serie, el Evangelio de Dios. Porque el propósito de Pablo es presentar las doctrinas fundamentales del cristianismo. Y hace una exposición increíble referente a este tema. Ahora, hemos llegado a Romanos 8:28, obviamente, ya estamos en Romanos 8:28, hemos adelantado bastante. Y el mensaje que voy a dar hoy es una continuación del de la semana pasada, donde se habla de la esperanza futura del cristiano. O sea, vivimos en un mundo que está en constante caos. Y vivimos en un mundo que desgraciadamente, debido al pecado, hay tantas situaciones difíciles que enfrentar. Sin embargo, la Biblia nos dice que los cristianos tenemos esperanza en el futuro. Y que en medio de la adversidad podemos estar confiados de que Dios está con nosotros. Así que, si tienes tu Biblia abierta en Romanos 8:28, yo te voy a rogar, por favor, que tú me prestes tu atención. Y te voy a pedir que en este momento me acompañes a ir al Señor en oración. Vamos a pedir al Espíritu Santo que Él nos guíe en esta mañana, que Él nos ilumine y que nos permita ver las maravillas que esta hermosa palabra tiene para nosotros. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias por el privilegio de estar aquí en esta hermosa mañana. Gracias por cada uno de mis hermanos en Cristo, por las personas que nos visitan en esta mañana, Señor. Y pedimos que ahora, al venir a tu palabra, Señor, a través de ella tú nos bendigas. Y que tú uses esta palabra para transformar nuestras vidas. Y que a través de ella, Señor, tú nos des consuelo, nos des seguridad y sobre todas las cosas nos des la esperanza de que, Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Gracias por este privilegio de poder tener la oportunidad de compartir juntos tu palabra y pedimos, Señor, que tú nos bendigas en esta hora y que esta palabra, Señor, obre en cada una de nuestras mentes y nuestros corazones y nos transforme a la imagen de Cristo. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús y te damos gracias. Amén, amén y amén. Como dije la semana pasada, Romanos 8:28 es un verso que trae mucho consuelo, mucha esperanza para los cristianos. O sea, saber que Dios está en control de todo lo que pasa y saber que Él está pendiente de tu vida, yo creo que es algo que a nosotros nos trae consuelo, ¿sí o no? Más en el mundo en que vivimos, donde no hay nada que nos parezca seguro. ¿Ok? Pensamos que tenemos un buen trabajo y de repente se acabó el trabajo. La familia va bien, pero de repente alguien se enfermó o alguien murió. Y las cosas cambian de un momento para otro. Pero Romanos 8:28 nos enseña que Dios gobierna providencialmente nuestras vidas. O sea, Dios está en control de todo lo que sucede en nuestras vidas. De tal manera, dice el apóstol Pablo,
que Él se asegura de que todas las cosas que suceden, las buenas y las malas, funcionen o traigan como resultado el mejor bien, el máximo bien para los creyentes, para aquellos que están en Cristo. ¿Sabe? Algo que quiero hacer claro, y es que desgraciadamente muchas veces he visto citar este texto de manera equivocada, porque esta gran promesa de Romanos 8:28 se aplica a algunas personas y no a todas las personas. Bien, es importante que entendamos eso. El doctor J. Montgomery Boyce en su comentario afirma que este gran texto tiene algunas calificaciones integradas y él las llama límites. Límites. Como dije, este texto nos enseña que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los cristianos. ¿Ok? Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los cristianos. Ahora, ¿cómo es que Dios lo hace? Pablo nos enseña que Dios lo hace mediante su cuidado providencial de su pueblo y según su propósito. Y la semana pasada hablamos de la providencia de Dios. ¿Recuerdan? Hablamos sobre la providencia de Dios, que no es más el hecho de que Dios está velando como un padre vela por sus hijos y está constantemente velando por nosotros y Él controla todo lo que sucede en nuestras vidas. Dios está en control. Recuerden que dijimos que la mejor traducción del texto no es la que aparece en nuestra Biblia, que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Sin embargo, vimos que una mejor traducción sería que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que le aman. ¿Ok? O sea, es Dios el que hace que todas las cosas cooperen para nuestro bien. No es la suerte, no es la casualidad, no es el azar, no son las circunstancias, no es el destino. Ninguna de esas cosas coopera para tu bien. Es Dios, un Dios personal, un Dios soberano, un Dios que está en control de todo lo que sucede. Es el que hace que todas las cosas, todas las circunstancias cooperen para tu máximo bien como cristiano. O sea, esta magnífica promesa requiere la acción divina providencial. Requiere el hecho de que haya un Dios personal que esté a cargo de todo lo que sucede. Dios creó el universo y todo lo que existe en este universo Dios lo controla. No hay un átomo que se mueva en el universo sin que Él no lo controle. La Biblia dice que aún tus cabellos están todos contados. Y que no cae un ave a tierra sin que Él no lo determine. Dios está en control de todo. Eso fue lo que aprendimos la semana pasada, ¿verdad? Y que Él vela providencialmente por cada uno de sus hijos. Pero, y aquí vienen los límites de esta promesa. Dios vela por aquellos que forman parte de su pueblo. Fíjense, específicamente Pablo limita esta promesa aquí, dice el verso, y sabemos que a los que aman a Dios. Ahí está el primer límite. ¿Lo ves? O sea, esta promesa no es para todo el mundo. Es para los que realmente aman a Dios. ¿Verdad? Y después dice, a los que son llamados. A los que son, hasta el final, a los que son llamados. Son los dos límites que hay ahí. ¿Ok? O sea, a esas personas es la que se refiere esta promesa. Y vamos a empezar con el hecho de que, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice los que aman a Dios? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice esto? Bueno, yo quiero que usted entienda una cosa. La Biblia nos enseña que la humanidad está dividida en dos tipos de personas. La humanidad está dividida en dos tipos de personas. Usted puede ver eso en toda la Biblia. Lea el Salmo 1. Lea toda la Biblia. ¿Ok? Desde Génesis 3:15 están los hijos de la promesa, los hijos de Dios, los hijos de la mujer, en este caso de la simiente de la mujer, todos aquellos que recibirían a Cristo por la fe, y están los que no, los que rechazan desde el principio a Dios. O sea, la Biblia divide la humanidad entre los redimidos y los que no lo son, los píos y los impíos, los creyentes y los incrédulos, los que aman a Dios y los que detestan y rechazan a Dios.
la humanidad está dividida en estas dos clases de personas. ¿Ok? ¿Sabe? Es una verdad sublime saber que por definición un cristiano es una persona que ama a Dios sobre todas las cosas. Es importante que entendamos eso. Por definición, ser cristiano es ser alguien que ama a Dios supremamente. ¿Ok? Profundamente. ¿Sabe? El doctor John MacArthur en su comentario afirma que nada caracteriza más al verdadero creyente que el amor genuino por Dios. Las personas redimidas aman al Dios misericordioso que los ha salvado. Debido a su naturaleza depravada y pecaminosa, los no redimidos odian a Dios independientemente de cualquier argumento que puedan tener en contra. Ahora, la pregunta que podemos hacernos en esta mañana, usted y yo, o que debemos hacernos usted y yo en esta mañana es, ¿cómo es que las personas que odian a Dios pasaron a ser personas que aman a Dios? ¿Cierto? Porque la Biblia enseña que todos nosotros por naturaleza nacemos en rebeldía, nacemos en pecado, y que los pecadores por naturaleza rechazan a Dios. Usted va a ver eso ahorita. Vamos a ver los versos bíblicos que demuestran esto, ¿verdad? Pero ¿cómo es que una persona que odia a Dios pasa a ser alguien que realmente ama a Dios? Bueno, el apóstol Juan nos dice en 1 de Juan capítulo 4 verso 19, yo creo que le puse ese verso en sus notas, ¿verdad? Dice, nosotros le amamos a Él, ¿por qué razón? Wow. O sea, el plan de salvación empieza siempre con Dios. Yo quiero que usted entienda eso, no con usted. No fue usted quien buscó a Dios, fue Dios quien lo buscó a usted. Dios lo buscó a usted. ¿Sabe? Ninguna persona, ningún hombre, ninguna mujer amaría a Dios si Dios no nos hubiera amado antes. La Escritura dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue el amor de Dios el que incitó ese plan de salvación aún antes de la fundación del mundo. Antes de que el hombre cayera en pecado, ya Dios había decretado el plan de salvación. Dios envió a Cristo para a través de Cristo salvar a aquellos que el Padre había escogido y reconciliarlos consigo mismo en Cristo. Usted ve eso en 2 Corintios 5, 14 y 18. En Cristo Dios nos reconcilió consigo mismo. Fue algo que Él hizo. Es algo que Él hace de principio a fin. No es algo que hacemos nosotros. Bien, es importante que entendamos esto. ¿Sabe? El apóstol en este verso, el apóstol Juan, en ese verso que citamos, designa a los creyentes no solo como alguien que ama a Dios, sino también como alguien que es amado por Dios. Fue el amor de Dios hacia ti el que lo motivó a buscarte y salvarte. ¿Ok? Como nos dice Thomas R. Snyder en su comentario exegético, el amor de los creyentes por Dios se debe en última instancia al propósito de Dios al llamarlos a la salvación. O sea, es Dios quien te busca en su amor, es Dios quien te redime y es Dios quien despierta ese amor tuyo hacia Él. ¿Cómo lo hace? A través del ministerio del Espíritu Santo. ¿Cómo yo lo sé? Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido, ¿qué cosa? Derramado en nuestros corazones, ¿por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, es el Espíritu Santo el que obra en nosotros y el que nos trae convicción de pecado, justicia y juicio, y el que nos hace entender nuestra necesidad de redención y el que nos hace amar a Dios. Sin el Espíritu Santo ninguno de nosotros amaría a Dios. Aborreceríamos a Dios. ¿Sabe lo que Pablo está explicando aquí? Recuerde, Romanos 8 tiene un propósito en mente. Es hablar sobre la seguridad eterna del cristiano. La seguridad eterna del cristiano. Llevamos 8 capítulos de Romanos y una de las cosas que enfatizamos es que este libro tiene como propósito predicar el Evangelio de Dios. La salvación que Dios ha provisto es
solo por gracia. ¿Qué significa? Que nadie la merecía, nadie la puede ganar y no hay nada que tú puedas hacer para obtenerla. Es solo por gracia, se recibe solo mediante la fe y la fe solamente en Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. ¿Ok? Ese es el resumen del Evangelio. Y lo que la Biblia enseña es que cuando una persona recibe por la fe a Cristo se convierte en un hijo de Dios. Juan 1:12, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Ahora, vea el verso 13, dice, los cuales no son engendrados de voluntad de varón ni de voluntad de la carne, sino por Dios. Es Dios quien te llama a salvación. ¿Bien? Y cuando Dios lo hace, tu vida espiritual está asegurada por siempre. Es por eso que Pablo comienza diciendo en Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En Juan 10, nuestro Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las dio es mayor que todos. El Padre y yo uno somos. ¿Qué significa eso? Significa que cuando Dios te llama a salvación, no hay nada ni nadie que te pueda apartar de Él. Y es por eso que en Romanos 8, después más adelante, Pablo dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Lo que estoy tratando de explicarles es que la salvación no se pierde. Aunque las iglesias carismáticas digan que la salvación se pierde, ¿sabes? Si la salvación se perdiera, significa que la salvación depende de sus obras. Y si la salvación fuera por obras, entonces la salvación no sería por gracia. La salvación no es por méritos personales. Tú nunca hubieras hecho nada. No hay ninguna obra tuya que te garantice la salvación. La única razón por la cual Dios va a aceptar un pecador en el cielo es si ese pecador ha recibido la justicia de Cristo. ¿Entiendes eso? Tú tienes que venir con tu pecado y arrepentirte de tu pecado y reconocer que Jesucristo es el Señor, Dios hecho carne, Emmanuel, aquel que vino a la tierra, murió en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados y que a través de su muerte sacrificial y su resurrección usted recibe vida eterna y su justicia en ese momento te es acreditada a ti. Es como tú le das tus vestidos corruptos por el pecado y Él te da a ti sus vestiduras santas, su perfecta justicia. ¿Ok? Es importante que entendamos eso. Y Pablo está poniendo aquí en Romanos 8 uno de los aspectos objetivos de nuestra seguridad en Cristo. Uno de los aspectos objetivos de nuestra seguridad en Cristo. ¿Sabe? Ese amor que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones, cuando usted sabe que usted ama a Dios genuinamente, eso demuestra que realmente usted es un cristiano, que usted le pertenece a Dios. ¿Me escuchó? Amén. Ese amor demuestra que realmente usted pertenece a Dios. Ahora, y usted dirá, bueno, pero ¿cómo puedo estar seguro? ¿Qué elementos prácticos tengo que me ayuden a mí a saber si yo realmente amo a Dios? Porque mucha gente dice, yo amo a Dios, pero después dice, pero yo lo amo a mi manera. ¿Bien? Bueno, yo creo que tú entiendas, no es a tu manera. Es a la manera que Dios quiere que tú lo ames. ¿Bien? ¿Cómo podemos saber si realmente amamos a Dios? ¿Cómo yo sé si realmente amo a Dios? Ok, te voy a dar algunas de las maneras en que podemos saber si realmente amamos a Dios. No todas, pero te voy a dar algunas, ¿verdad? Lo primero que necesitamos saber es que si amamos a Dios, el amor a Dios debe manifestarse de una manera práctica. ¿Qué significa eso? Debe manifestarse en acciones, debe manifestarse en obediencia. ¿Bien? Escucha lo que dijo Jesús en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos, y después ¿qué dice? Y los guarda, ese es el que me ama.
Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora, ¿qué significa? Si usted dice, yo amo a Dios, pero usted no guarda los mandamientos de Jesús, usted es un hipócrita y un mentiroso. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Por qué? No hay amor genuino sin obediencia. ¿Ok? Es lo que está diciendo Jesús. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que realmente me ama. O sea, lo que Jesús está diciendo ahí es que nuestro amor por Dios se evidencia en nuestra obediencia práctica, en nuestra obediencia habitual a Dios. ¿Bien? En nuestra obediencia a sus mandamientos. Yo creo que usted entienda. Existe una enseñanza que es contraria a la Escritura, el antinomianismo, que significa contra la ley. En el Antiguo Testamento Dios dio dos leyes. Bueno, Dios más de dos, pero bueno, dos importantes. Ley ceremonial, ley moral. La ley ceremonial quedó abolida con Cristo. ¿Qué significa? Usted no tiene que venir aquí y traer un cordero para sacrificarlo al altar, ¿verdad? Y usted no tiene que venir con un sacerdote y hacer una ceremonia. ¿Por qué? Porque todas las ceremonias quedaron atrás. En Cristo, Cristo cumplió todo eso, toda la ley ceremonial. Pero la ley moral está vigente. Porque la ley moral es el estándar de Dios. Demuestra la santidad de Dios. Y Dios espera que su pueblo sea santo. Él dijo que sin santidad nadie verá al Señor. Si usted dice que ama a Dios, pero usted rechaza su ley, usted está negando lo que la palabra de Dios enseña. ¿Me escuchó? Jesús dijo, de hecho, los fariseos habían creado sus propias leyes, habían creado sus tradiciones humanas. La ley decía, no adulterarás. Ahora, si una persona no se acuesta con otra, puede pensar, yo no soy un adúltero. Pero Jesús definió eso de otra manera. Dijo, si tú miras a una mujer y la codicias en tu corazón, ya adulteraste con ella en tu corazón. ¿Qué significa? El pecado viene del corazón humano. Y es el corazón humano el que debe ser transformado. Y es eso lo que Dios está haciendo en su pueblo. Dios está justificando a un pueblo, y todos aquellos que Él justifica, a todos aquellos que Él justifica, Él los santifica. ¿Entiendes eso? A todos aquellos que Él justifica, Él los santifica. No sé cuántos de ustedes han leído el libro de Santiago, pero sabe, Santiago es un libro práctico. Y mucha gente se confunde pensando que hay contradicción entre Pablo y Santiago, porque Pablo dice que somos justificados solo por la fe. Y Santiago dice que la fe sin obras es muerta, y que la fe se demuestra mediante las obras. Ahora, yo no veo ningún contradicción en esas declaraciones, porque los términos los emplean de manera diferente. Simplemente lo que Santiago está diciendo es, ¿sabes qué? Cuando una persona realmente ha sido redimida, si usted es realmente un cristiano, su vida va a dar evidencia de eso por la manera en que usted se comporta. Sus obras van a ser resultado de su transformación. La diferencia entre el cristianismo y el resto de las religiones, yo quiero que usted entienda, el resto de las religiones dicen que usted tiene que hacer algo para agradar a Dios. Todas las religiones del mundo dicen, si tú quieres agradar a Dios, tienes que hacer esto, esto y esto otro. ¿Sí o no? Tienes que ser bueno, hacer buenas obras. El cristianismo dice, si tú quieres agradar a Dios, tienes que recibir por la fe a Jesucristo. Eso es lo que te hace una nueva persona. Pero cuando tú eres una nueva persona, Dios va a obrar en ti de tal manera que tú vas a cambiar de adentro hacia afuera, y entonces por tu propia voluntad tú vas a obrar de la manera que Dios quiere que tú obres. ¿Comprendes eso? La Biblia dice que es Dios el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Bien, es importante que entendamos eso. Entonces, si usted lee el libro de Santiago, se va a dar cuenta que Santiago afirma que la fe salvífica se evidencia en buenas obras. Obras que son resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Ok? Así que el Señor Jesús enfatizó que nuestro amor por Dios se hará evidente a través de una obediencia práctica habitual a sus mandamientos. ¿Bien? Ahora, la obediencia
yo quiero que usted me escuche muy bien, esto es importante. La obediencia es una de las características distintivas de un creyente genuino. Un creyente genuino es una persona que obedece a Dios. Como afirma el doctor David Martin Lloyd Jones, no tiene ningún valor hablar de amor a menos que obedezcamos los mandamientos. Esta es una de las pruebas de amor. No existe el amor teórico. El amor siempre es práctico. Amar a Dios incluye esto: un verdadero deseo de agradar a Dios y vivir para su gloria y guardar sus mandamientos y ser como Él. ¿Sabe? Los seres humanos, desgraciadamente, debido al pecado, hemos trastornado todas las cosas. Y yo escucho hombres que dicen, yo amo a mi mujer, y después le caen a palo. Extraña manera de amar, ¿cierto? Eso no es amor. El amor se evidencia a través de nuestras acciones. Si uno ama a alguien, uno procura el máximo bienestar de esa persona. ¿Sí o no? Así que la obediencia a los mandamientos de Dios demuestran si realmente nosotros amamos a Dios. Demuestran que cuán genuino es nuestro amor hacia Dios. Ahora, en el contexto, yo quiero que usted entienda, y esto es importantísimo, quiero que me preste mucha atención, una segunda manera en que podemos saber si realmente usted y yo amamos a Dios es examinando, y escuche bien esto, cómo reaccionamos ante las pruebas y las tribulaciones, las adversidades de esta vida. ¿Usted quiere saber cómo, si realmente usted ama a Dios? Bueno, ¿sabe? Lo que demuestra realmente si nosotros amamos a Dios es cómo usted y yo reaccionamos ante las pruebas, las adversidades, las enfermedades y las dificultades de esta vida. Les dije la semana pasada que Jesús nunca prometió a los creyentes que estaríamos exentos de pruebas. ¿Recuerdan eso? Jesús dijo, en el mundo tendrán ¿qué cosa? Entonces, ¿cómo reaccionamos a esas aflicciones y a esas pruebas? Evidencia si realmente amamos a Dios o no. ¿Sabe? En su parábola del sembrador, Jesús dijo en Mateo 13, 20 al 21, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué cosa? ¿Qué significa? Estas personas cuando reciben el evangelio, qué bonito, qué lindo, qué bien, qué bueno, yo voy a ir a la iglesia, yo estoy muy bien. Pero cuando empiezan a llegar las pruebas, él mismo dice, no, que va, esto no es para mí. ¿Ok? O sea, estas personas creen que ser cristiano es sinónimo de estar exento de problemas y dificultades. Esa es la concepción que mucha gente tiene. Lamentablemente muchas veces esa concepción es debido a que se predica, ven a Cristo y todos tus problemas se van a resolver. Eso tampoco es lo que la Escritura dice, ¿cierto? Muchas personas creen que ser cristiana significa estar exento de problemas, dificultades y enfermedades. Y estas personas de las que habla Jesús en su parábola hacen un compromiso con Cristo, pero ese compromiso es solo emocional. ¿Sabe? Hay muchas personas que tienen el movimiento carismático, el énfasis está en la experiencia. Hoy sentí a Dios, hoy no sentí a Dios. Dios no está allí. Bueno, la Biblia dice que Dios está en todas partes. En primer lugar, si tú dices que Dios no está en un lugar, estás diciendo que Dios no es omnipresente. Estás negando un atributo de Dios. En primer lugar, Jesús dijo que Él iba a estar con su pueblo. ¿Cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿me entiende lo que estoy diciendo? Amén. ¿Por qué? Porque toda su experiencia con Dios se basa en sus emociones. Porque no conocen la teología, no conocen las verdades de Dios. Yo no estoy diciendo que las emociones no deben ser tocadas. Lo que estoy diciendo es que la verdad transforma mi mente y mi mente transforma la manera de creer, transforma mi corazón y mi corazón es el que expresa las emociones. ¿Ok? No se trata solamente de cómo me siento, se trata realmente de cómo me siento debe ser resultado de la verdad que yo creo en mi corazón. ¿Se entiende eso?
Estas personas hacen solo un compromiso emocional y superficial. Su fe no es una fe salvífica, no es una fe genuina. Usted ve que de los 4 suelos solamente hay uno que produce frutos. Y es evidente que los verdaderos creyentes producen ¿qué cosa? Frutos. Dan evidencia de la salvación. O sea, estas personas solamente van a estar interesados en el Evangelio hasta que haya un precio que pagar. ¿Me escuchó? ¿Sabe? Déjeme decirle algo. Una de las cosas que más purifica a la iglesia es la persecución. En los países donde hay persecución es donde está la iglesia más fiel. ¿Por qué? Porque la gente paga un precio por congregarse y por testificar de Cristo. En este país hay mucha libertad. Aquí hay un templo en cada esquina. Lamentablemente, muchos de los que estamos dentro de los templos no hay seguridad de que realmente seamos creyentes. Genuinos. ¿Ok? Y si llegaran las pruebas, solamente Dios sabe cuánto permaneceríamos o cuántos permanecerán en ese momento. Ahora, la tercera manera en que podemos saber si amamos realmente a Dios, y esto es importante, quiero que me escuchen muy bien, es si amas a aquellos que Dios ama. ¿Me escuchaste? Una manera que tú puedes saber si tú amas a Dios es si tú amas a aquellos que Dios ama. Escuche las palabras del apóstol Juan en 1 de Juan, capítulo 3, versos 14 al 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? En que amamos a ¿quiénes? Si tú no amas a tu hermano, el que no ama a su hermano, ¿permanece en qué? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna y permanece en él. O sea, el amor es la prueba que evidencia si una persona ha experimentado el nuevo nacimiento o no. ¿Me escuchaste? El amor es la evidencia que demuestra si una persona ha experimentado el nuevo nacimiento o no. ¿Por qué? ¿Sabes que Jesús resumió toda la ley en 2 mandamientos? ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles fueron? Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amar involucra a los 2 grandes mandamientos. ¿Sí o no? Si uno no ama a Dios, no es creyente. Y si tú dices, yo amo a Dios, pero no estás amando a tu hermano, la Biblia dice que tú eres un mentiroso. Porque Dios te manda a amar a tu hermano con todos los defectos que tenga. ¿Bien? Lo que Juan nos está diciendo en ese texto de 1 de Juan 3:14 es que la falta de amor hacia los hermanos en Cristo es una clara indicación de que una persona está muerta espiritualmente. ¿Me escuchaste? No hay vida espiritual en esa persona. Alguien que se caracteriza por el odio no ha experimentado el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Si usted está en Cristo, recuerda, el Espíritu Santo, ¿qué hace? ¿Qué derrama en nosotros? El odio, el rencor, la ira, el resentimiento, la maldad. No, es el amor hacia nuestros hermanos, el amor a Dios. ¿Entiende eso? Fíjense que Juan afirma en el verso 15 que el que odia a su hermano es un asesino. Es lo que está diciendo ahí. ¿Me escuchó? A los ojos de Dios el odio es espiritualmente equivalente al asesinato. Es decir, es la actitud la que lleva al acto. ¿Entiende eso? Fue el odio la semilla que produjo que Caín matara a su hermano. ¿Ok? Eso está en Génesis capítulo 4. Así que hemos analizado la primera expresión, los que aman a Dios. Lo voy a dejar hasta ahí. Podría haber dado algunos más, pero bueno. Vamos a examinar la segunda frase, los que son llamados. Los que son llamados. Y sabe, Pablo usa esta frase, los que son llamados, para describir mejor a aquellos que aman a Dios. ¿Bien? No es una corrección de la frase anterior, sino que es una aclaración para que usted y yo podamos comprender la razón, el fundamento
de nuestro amor por Dios. El amor de los creyentes hacia Dios es, en última instancia, el propósito de Dios al llamarnos a salvación. Y comienza con Dios el Padre. Fue Dios el Padre en su amor quien te predestinó antes de la fundación del mundo, dice Efesios 4. Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante. Es más, no están las notas, pero marque su Biblia donde está ahí y venga conmigo, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versos 3 en adelante. ¿Está ahí conmigo? Amén. Ok, dice así la Escritura. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, está hablando de la obra del Padre en la redención. Ok, Efesios 1, verso 3 al verso 14 es una sola oración en el griego. Bien, y Pablo está hablando de la obra del Padre primero, después de la obra del Hijo y después de la obra del Espíritu Santo en la redención humana. Y Pablo comienza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y nota lo que dice después, según nos ¿qué? Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa? Dios te escogió para salvación no cuando tú naciste, no por las buenas obras que tú hiciste, sino que fuiste escogido antes incluso de que el mundo existiera. Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor. ¿Por qué lo hizo? Verso 5. ¿Por qué lo hizo? Verso 5. En amor. ¿Lo ve ahí? La base de todo esto es el amor de Dios por los redimidos. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y note después cómo es que lo hace. Según el puro afecto de su voluntad. Ahora, ¿qué fue lo que llevó a Dios a hacer esto? ¿Fue lo que tú hiciste por Él? No, fue su voluntad que es soberana. Yo creo que tú entiendas, tú no puedes obligar a hacer, tú no puedes a Dios obligarlo a hacer nada. Dios no está obligado a hacer nada que tú quieras. El punto que quiero que entiendas es que nuestro amor hacia Dios se origina en Dios y nuestro llamado a salvación también se originó de Dios. Fue Dios quien te llamó a salvación. ¿Comprendes eso? La iniciativa y la provisión de la salvación provienen de Dios, Dios mismo. En su estado pecaminoso y caído, el hombre solo puede odiar a Dios. Tú y yo, por nacimiento, yo quiero que te entiendas, y esto es una verdad que la Biblia enseña, no. Por nacimiento solamente podemos rechazar al Dios verdadero. Buscamos a un Dios, pero no al Dios verdadero, y buscamos un Dios que nos bendiga sin tener compromiso. Un Dios que nos dé, que tengamos derechos, pero no responsabilidades. ¿Ok? Por naturaleza, los pecadores somos enemigos de Dios. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 8:7. Dice, por cuanto los designios de la carne son ¿qué cosa? Enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. ¿Lo ve ahí? ¿Qué significa? ¿Sabe? Una persona carnal es una persona que está sin ser redimida. Y lo que está diciendo es que por naturaleza tú y yo, antes de conocer a Cristo, somos enemigos, estamos en enemistad contra Dios. La razón por la que Cristo vino al mundo, ¿sabe por qué fue? Él vino a servir de mediador entre Dios y los hombres, para volver a traer a los pecadores de vuelta al Padre, porque había una enemistad entre los pecadores y Dios. Y la razón por la que Cristo vino fue para servir de mediador, intermediario y reconciliar a los pecadores con el Padre. ¿Entiende eso? Yo quiero que tú entiendas, el problema de los incrédulos es mucho más profundo que los actos de desobediencia, que son meras manifestaciones externas de sus impulsos carnales internos. O sea, recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 15:19, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los homicidios, todo lo demás. O sea, nuestros corazones están corruptos por naturaleza. El pecado corrompe al ser humano. ¿Okay? Las inclinaciones y orientaciones básicas para gratificarse a sí mismo son
fundamentales en un pecador. ¿Sabe? Por muy religioso que sea, el hombre pecador, su prioridad es el mismo. Es yo primero, yo segundo y yo después. Bien. Y por naturaleza es hostil a Dios. ¿Sabe que la Biblia dice que aún las buenas obras que hacen los incrédulos, Dios no las acepta? La Biblia dice, el profeta dijo que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque las obras que realizan los no creyentes no son un cumplimiento de la ley y no son hechas para glorificar a Dios, sino son hechas para gratificarnos a nosotros mismos. ¿Por qué hacen buenas obras mucha gente? Como mismo hacían los fariseos. Querían ser vistos y reconocidos por los demás. Querían tener un buen nombre. Querían que la gente los alabara. Querían que la gente dijera, oye, qué bueno es fulano. ¿Verdad? Pero la Biblia dice, ¿sabes qué? Cuando tú hagas algo, que nadie se entere de lo que te hiciste. Si realmente tu interés es genuino, Dios está viendo y la recompensa que te la tiene que dar no es la gente, es Dios. A mí me da gracia porque hay gente que se esconde de los creyentes para hacer cosas malas. Yo quiero que te entiendas. Eso no tiene lógica. Si al final tú no le vas a dar cuenta a ninguno de los que estamos aquí, al que tienes que darle cuenta es a Dios mismo. Y la Biblia dice en el Salmo 139 que no hay un lugar donde tú te metas que Dios no te vea. Es una necedad. Eso fue lo que pasó con Adán. En cuanto pecaron, ¿qué fue lo primero que hizo? Esconderse. El pecado nos lleva a escondernos de Dios. La justicia de Dios nos trae para que vengamos a Él y reconozcamos nuestros pecados, confesemos nuestros pecados y nos apartemos. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Sabe? El término llamado aquí, que usa Pablo en Romanos 8:28, del griego kletos, es importante y debemos examinarlo cuidadosamente. ¿Sabe? En la Escritura este término se usa en dos sentidos. Qué rápido se va el tiempo los domingos, Dios mío. Este término se usa en dos sentidos diferentes en la Escritura. Uno es el llamado externo general. ¿Ok? Quiero que me preste mucha atención. El llamado externo general que Dios hace a todos los hombres mediante el Evangelio. Bien. Y el otro es el llamado interno efectivo que el Espíritu Santo hace al traer convicción en la vida de aquellos en que es aplicado el Evangelio. Ahora, ¿cómo yo sé eso? ¿Cómo yo sé que existe esa diferencia? Yo sé que algunos me van a preguntar, pastor, demuéstramelo con la Biblia. Gracias. Qué bueno que me preguntaron. Ven conmigo a Mateo 22:14. Mateo 22:14 dice, porque muchos son, ¿qué cosa? Y pocos, ¿qué cosa? Ahora, aquí vemos un llamado a muchos. ¿A qué se refiere ese llamado a muchos? Se está refiriendo al llamado externo y general del Evangelio, al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Usted y yo debemos predicar el Evangelio ¿a quién? ¿A quién? A las personas que nos caen bien. A los que nos agradan. A los bonitos. No, ¿verdad? Se nos manda a predicarle a todo el mundo. ¿Cierto? Yo quiero que usted entienda eso. Eso es importante. Nuestra obligación como iglesia es predicar el Evangelio. ¿Me escuchó? No es una opción. Es una obligación. Si usted es cristiano, usted tiene la obligación de compartir el Evangelio con otros. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que aquellos que no se arrepientan de su pecado y ponen su fe en Cristo van a ir al infierno eterno, a la condenación eterna. Ahora, póngase a pensar, ¿usted quiere que un familiar suyo, alguien que realmente usted ama, vaya al infierno eterno? ¿Es eso lo que usted quiere? No. Si usted viera a su vecino que se está quemando la casa, ¿se quedaría tranquilo y no diría nada? ¿Qué haría? Iría a tocarle la puerta y decirle, ¿sabes qué? ¡Sal! Que te estás quemando. Bueno, yo quiero que usted entienda. Mira afuera. Esas personas que están allá afuera sin Cristo van camino a la condenación eterna. Hermano, no es un juego. ¿Sabes? Lea los evangelios y se va a dar cuenta que la persona, el predicador que más ha hablado sobre el infierno fue Jesucristo. La iglesia de hoy no cree en el infierno. No cree en el pecado. Y por eso estamos como estamos, que pensamos que la iglesia es un juego de niños y venimos a entretenernos, es un show. El mensaje del evangelio es un mensaje de salvación. ¿Salvación de qué? Del pecado.
¿Sabe? Son muchos los que escuchan el Evangelio, pero también son muchos los que rechazan el Evangelio. ¿Sí o no? Lamentablemente son muchos los que rechazan el Evangelio. Es triste, pero así es. Pero yo quiero que usted entienda una cosa. No es su responsabilidad convertir a nadie. ¿Me escuchó? Pero sí es su responsabilidad sembrar la semilla. ¿Entiende eso? Usted siembra la semilla y el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Es Dios el que añade a la iglesia a los que van a ser salvos. No es usted. ¿Ok? Pero los mejores expositores afirman que el término llamado aquí se usa en un sentido diferente. Se refiere a la obra soberana y regeneradora de Dios en el corazón del creyente que lo lleva a una nueva vida en Cristo. Y no voy a abundar más en esto porque Romanos 8, 29 y 30 es una continuación de esto. Y ahí voy a hacer todo el énfasis para que usted entienda realmente el Evangelio de la gracia, el llamado efectivo de Dios. Lo que está diciendo Pablo aquí es que este llamado al que se refiere en Romanos 8, 28 al 30, no es una simple invitación a los pecadores a que se arrepientan y reciban a Cristo, sino que es una acción de parte de Dios, ¿ok? En la cual el Espíritu Santo vence la resistencia humana y persuade efectivamente a los incrédulos para que reciban la verdad. Bien, Pablo nos enseña en este verso que el llamado de los creyentes es de acuerdo al propósito, ya con esto voy a terminar, al propósito de Dios. Bueno, en realidad me falta un poco. Yo pensé que... Dios mío. Ok, en este sentido, y como veremos próximamente, todos los llamados han sido escogidos por Dios, el Padre, antes de la fundación del mundo, han sido predestinados en amor, han sido llamados, han sido justificados y finalmente serán glorificados. Esto es lo que se llama la cadena de oro. Bien. Como dije, no voy a abundar más en eso, porque ese va a ser el tema de las próximas semanas. Y me voy a tomar varios. En Romanos 29 y 30 me voy a tomar aproximadamente como 3 o 4 semanas, posiblemente más. El punto, amado hermano, y con esto voy a terminar, porque ya se me va a acabar el tiempo. Voy a dejarlo así por ahora. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, le dicen algunos, ¿verdad? Yo quiero que tú entiendas, Pablo deja en claro que esta promesa de Romanos 8:28 se aplica solamente a quienes, aquellos que aman a Dios y aquellos que han sido llamados por Dios. Decirle a un pecador, Dios tiene un plan maravilloso para ti, no es honesto, a menos que el pecador se arrepienta y reconozca realmente a Cristo. Y aún con eso, yo quiero que usted entienda, decir Dios tiene un plan maravilloso para ti, hay que explicarlo, porque la Biblia deja claro que aún los redimidos van a pasar aflicciones, y van a pasar pruebas, y van a pasar circunstancias que Dios no promete que Él te va a excluir de ellas. Si usted lee la carta por ejemplo, usted lee en la carta a Timoteo, el apóstol Pablo, que fue el autor de esta carta, en Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4, versos 6 en adelante, el apóstol Pablo, que fue el autor de Romanos 8:28, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Sabe lo que significaba eso? Que a Pablo le iban a matar por confesar que Jesucristo es el Señor. El que escribió Romanos 8:28 dice, yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. O sea, ya le quedaban pocos días de vida. Note lo que dice después. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Y gracias por esta oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra. Pedimos, Señor, que a través de ella tú nos transformes para tu gloria, Señor. Y te damos gracias por estas bendiciones que tú nos das.
estas promesas que tú nos das en Cristo. Pedimos perdón las veces que hemos sido infieles y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a proclamar a este mundo que en Cristo hay salvación y vida eterna, Señor. Y ayúdanos a creer estas verdades y aplicarlas a nuestra vida, Señor. Aplica estas verdades mediante tu Espíritu para que podamos vivir, Señor, en obediencia y en amor continuo a ti. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén y amén.